Oh, hola queridos televidentes, me encontraban tomando mate. Bueno, queridos televidentes, ahora ya que me encontraron acá tomando mate, vamos a hablar hoy de un disco increíble de la mejor banda que tuvo este país, con el permiso de los Jaivas ahí, son nuestras dos joyas de la corona. Y es Congreso, la banda de folk progresivo, con toques de jazz, con un baterista del auténtico carajo, con músicos increíbles como Aníbal Correa, como los bajistas tremendos que tuvo Congreso, flautistas, pasaron todo tipo de instrumentistas, estuvo Joe Vasconcelos aquí, tiene un vocalista increíble. Es prácticamente el King Crimson chileno en el sentido de que ha tenido una alineación que en constante movimiento, que ha sacado diferentes discos en diferentes estilos, en diferentes décadas ha hecho cosas increíbles y es Congreso, banda irrepetible. Bueno, vamos a estar haciendo toda la discografía de Congreso, si es que le va bien a este canal. Y toca partir con El Congreso. No es un disco homónimo, no se llama Congreso, se llama El Congreso. No confundir con el disco que sacaron en el 77, del que ya vamos a hablar más adelante. Y bueno, para hablar de El Congreso hay que hablar obviamente de los orígenes de la banda, que se remontan a inicios de los años 60, cuando Tilo González, Patricio González y Fernando González estaban en el colegio, eran pequeños, junto con su amigo el bajista tremendo que tiene. No se me puede olvidar cómo se llama. Con Fernando Hurtado, el bajista increíble que hay en esta etapa de congreso. Y bueno, eso. Ellos se conocían en el colegio, hicieron una banda de covers de rock. Era una banda de rock y pasaban por diferentes nombres. Se llamaban Los Shadows, Los Estéreos se llamaron y finalmente adoptaron el nombre de Los Masters. Y era un grupo que tocaba por ahí, tenía su renombre, tipo los High and Bass en la ciudad de Quilpué, que es la ciudad de la que es originaria Congreso. Tocan durante toda esa década y como a finales de 67 por ahí, empiezan finalmente a ponerse más exploratorios con su sonido. Empiezan a influenciarse por el rock más psicodélico, por tocar mejor, por una experimentación instrumental más grande que simplemente tocar covers. Y después pasa el tiempo y se empiezan a interesar más por la música folclórica. Empiezan a meter elementos folclóricos, instrumentos, flautas, charangos, percusiones, más flautas de diferentes tipos, más mandolinas, más flautas, trutruca, todas esas cosas hermosas que son de nuestro folclore. Y eran una banda cada vez más única. Ellos eran amigos de un cierto vocalista de un grupo llamado Los Psicodélicos, que ya tenía un disco, que era una banda beat. ¿Ven? Congreso venía del rock. Se formó de bandas de rock, porque en Los Psicodélicos estaba Pancho Sasso, que es uno de los vocalistas más tremendos, alucinantes que tuvo este país, con un registro increíble, unas letras tremendamente evocativas que te hacen imaginar diferentes cosas a lo largo de la discografía de Congreso, que tiene una presencia en escena tremenda, verlo en vivo es una maravilla. Y bueno, se conocen, eran amigos y después se unen. Se une Pancho Sasso a Congreso. Y pasan de llamarse finalmente los Masters a Congreso. En el año 1969 pasa esto. Muy importante. Y bueno, empiezan a tocar por circuitos universitarios. Tenían su estilo ya de folk rock. En esta primera etapa, antes de que tocaran y grabaran sus discos, eran una banda de folk rock. Muy diferente a lo que iban a hacer después. Y bueno, espera, pasó algo. Disculpen chicos. Bueno, continúo hasta televidentes. Y bueno, van tocando Congreso y finalmente graban un par de sencillos. Congreso ya tenía su mediano reconocimiento por tocar principalmente. Sacan dos sencillos antes de sacar este disco, que son en sí temas que van a aparecer en el disco, que son el tema de Vamos andando mi hermano, Maestranzas de noche
y El Cóndor pasa, Rompe tu espada, vive la vida, que son temas que a mi parecer son muy buenos para ejemplificar lo que estaban haciendo Congreso. Y cuenta la leyenda, no está muy documentado esto, pero Congreso, para utilizar el poema de Pablo Neruda, que es la canción Maestranzas de Noche, que ahí vamos a hablar de ella en canción por canción, fueron a hablar con el mismísimo Pablo Neruda. Y esto es algo muy raro porque se supone que a Pablo Neruda no le gustaba mucho el rock, no era muy fan del rock, pero surgió la relación y les dijo, sí, sí, usen mi poema, háganlo. Simplemente no sean rockeros, hippies malos. Entonces Congreso puede sacar este sencillo con el poema increíble de Pablo Neruda. Y bueno, en realidad no hay mucho de qué hablar de esta etapa, más que el inicio, la génesis de la banda. Y bueno, sacan los sencillos en el 70, en el 71, y finalmente se meten a grabar en el estudio de Emi Odeon en Santiago. Se van de Quilpué a Santiago estos chicos. Y hacen el disco, lo graban en 2 tomas en teoría, en vivo, tocando todos juntos, porque eran una banda que tocaba increíble en conjunto. Nada más que decir sobre la historia. Hablemos del disco. El debut de Congreso es un disco extraño para la banda, porque todos conocemos a Congreso como una banda de folk progresivo, con su jazz fusión y géneros más cerebrales, pero este es un disco de folk rock. Tiene su momento de folk progresivo, de folk pop, pero es un disco de folk rock en su esencia. Y es algo muy extraño porque em, en esta etapa Congreso en los 70 ya tenía su sonido bien definido y este es un disco que queda medio descolgado, pero que tal como el primer disco de los Jaivas sirve para ver otra arista de la banda, otro sonido. Y a mi parecer funciona bastante bien este disco. Hay algo que lo echa para abajo que sería mucho mejor si tuviera una producción mejor. Este disco no se escucha muy bien. Es un disco que se escucha medio metido en una lata, pero tampoco es tan terrible. Sí. Además es algo perdonable porque en los 70, Latinoamérica, un debut, es perdonable, es perdonable. Y a nivel canciones este es un disco muy bueno, un disco increíble. Tilo González, que es el baterista y el líder prácticamente de Congreso, compositor, en este disco todavía no empezaba a componer y a armar los discos como lo haría en el futuro. Acá el principal compositor es Fernando González. Y eso se nota un poco porque después Tilo sería un compositor mucho más cerebral. Esto es más popero que los otros discos de Congreso. Y acá tenemos unos bluseos, tenemos una batería de rock, que es algo que Congreso no usaría más en toda su discografía. Entonces, en conclusión, es un disco raro, de rock, que es algo que Congreso no hace mucho. Y bueno, pasemos al canción por canción. Me lo anoté porque en el video anterior se me olvidó una canción en el video de los Jaivas y por mofarme de la gente que tiene que usar estas cosas, voy a tener que usar una yo. Partamos. Y el disco inicia con Maestranzas de Noche, que es el tema que es uno de los primeros temas que hizo una banda aquí reconocida de Chile que toma una letra de Pablo Neruda, que es algo que ustedes saben qué banda lo hizo después y hizo un disco increíble de eso. Pero Congreso lo hizo primero. Y Maestranza de Noche tiene toda esa belleza del poema de Pablo Neruda, esa escritura que habla a veces de las cosas más oscuras del mundo, pero las pinta de una manera natural, preciosista, orgánica. Y la canción refleja mucho eso y es una de las mejores canciones es la mejor canción del disco, una de las mejores canciones de la época de Congreso y hasta puede ser que sea una de las mejores canciones de la carrera de Congreso. ¿Por qué? La producción de este tema no falla, funciona, porque lo hace sentir antiguo, lo hace sentir campestre, lo hace sentir como un tanto terroso. Y está compuesta espectacularmente. La voz de Pancho Sasso acá narrando, como siempre lo ha hecho él, em,
parece que se nota que Pancho Sasso ya llevaba su tiempo cantando rock. En este disco Pancho Sasso es muy diferente como intérprete a los otros discos. Y bueno, hay algo que eleva la canción a un nivel que pocas bandas llegan y es algo que muestra que desde el principio de Congreso tenía futuro. Hay algo que pasa en medio de la canción, meten un puente que parece medio forzado, que es un cambio de ritmo que muestra ya que son progueros Congreso, pero este cambio de ritmo forzado, una de las primeras veces que lo escucha queda medio descuadrado. Pero después hay otro cambio de ritmo donde meten un riff que es una locura. Y ese riff, ese momento musical, eleva la canción y la hace una de las mejores canciones de la música chilena, carajo. Este tema es excelente. Y va a estar quizás en el top de canciones que vamos a hacer de congreso si es que le va bien al canal. Bueno, continuemos con Vamos andando mi hermano, mi amigo, que es uno de los temas que muestra ya, acá empieza a escribir Pancho Sasso las letras, estas son todas letras de Pancho Sasso en adelante según tengo entendido, y es un tema muy lindo, es uno de los mejores temas del disco, ejemplifica muy bien lo que es el disco. Ah, sí, algo importante acá, está Hugo Pirovich en este disco, que es un flautista que toca de invitado acá, que en el futuro tocaría mucho más con Congreso, pero en este disco está de invitado más que nada. Y es increíble lo que hace con la flauta en este disco, en las diferentes canciones, en las diferentes cosas que va a hacer. Y en este caso toma un papel más melódico, más de adornar, y es una maravilla. La letra, como digo, es muy linda, refleja como la sensación de los obreros en ese tiempo, de la vida esforzada y de la hermandad que había. Y un tema muy precioso, uno de los mejores temas del disco. Después viene Así serás, que es uno de los temas que a mi parecer se pudo haber cortado, porque este es un disco que tiene un poquito el problema de que se vuelve un poco largo porque hay canciones que no están tanto a nivel. Y Así serás es una de ellas. Ni loco es un mal tema, no es un mal tema, pero es como la fórmula del disco no tan elevada como el primer tema, ni hablar, ni el anterior. Aún así tiene una letra muy linda. Pancho Sasso siempre, nunca decepciona con su interpretación vocal. Y bueno, de eso se puede hablar de Así serás. Después viene El Errante, que es el instrumental del disco. El primero porque hay dos. Que es algo que Congreso después sería mucho más. Congreso era muy de canción normal, instrumental. Canción normal, instrumental. Y así estructuran sus discos. Y este es el primer instrumental que hacen. Y va un poco de la mano con Así serás en como una parte un poquitín más débil del disco, pero que aún así muestra algo lindo de... Es un disco muy bello, con toda la instrumentación folclórica y la percusión de Tilo es increíble en este disco, así que cumple. Después viene Has visto caer una lágrima, que es el primer tema que aportó Tilo a Congreso. El primer tema compuesto por Tilo González. Y es un muy buen tema, me gusta un tanto más que los anteriores, la letra también es bastante buena, habla más de la infancia y de cómo en un momento pasamos a entender verdaderamente cómo son las cosas, que no son tan simples. Y no es de los mejores temas del disco, pero está bien, cumple, está bien. Después viene Mírate al espejo. Acá vienen dos temas rockeros, dos temas que muestran que el disco es de folk rock y que muestran de dónde viene Congreso, que vienen de ser rockeros. Y este tema, que es Mírate al espejo, es uno de los más de protesta del disco, que es Pancho Sasso insultando al hombre yankee, al hombre de ciudad, y diciéndole que cambie, que haga una evolución espiritual. Y hay una parte rockera que entra, está muy bien manejada la intensidad en este tema. Es muy bueno, es muy bueno. Es una subida respecto a los temas anteriores. Y eso se puede hablar bastante del lado B, que para mí la segunda mitad de este disco es mejor que la primera. Y bueno, ahora viene Rompe tu espada y de la vida, que fue sencillo también, y que también es de los temas más rockeros del disco junto con el anterior, que quizás no es tan bueno como el anterior, pero muestra el Pancho Sasso más de alma, gritando que no puede encontrar la felicidad por cómo está impuesta nuestra sociedad en este mundo.
Y es un muy buen tema. El manejo de intensidad muy bueno. Eh, Tilo como baterista rockero es muy bueno. Después viene La Roca, The Rock, que es uno de mis temas favoritos del disco. La Roca es como repetir la fórmula de Maestranzas de Noche, pero sin el riff que llega en el primer tema que lo eleva. Este es un tema un poco más reposado y para mí es la mejor letra que hizo Pancho Sasso en el disco. Una letra tremendamente evocativa que te hace colocarte en Quilpué, ahí al lado del mar, en un muelle, viendo la salida, con la madera húmeda, con los barquitos. Y es precioso este tema, me encanta. Sobre todo por la letra y por cómo la interpreta Pancho Sasso, que se nota que es una letra que hizo él con mucho cariño. Y puede que este tema también esté bien alto en el top de Congreso, porque es un tema muy, muy lindo. Y después viene El Cóndor Pasa, que es el cover de una canción folclórica originaria, que tiene una autoría muy complicada, porque no se sabe bien si es una canción del folclore peruano o boliviano, o si la hizo alguien, es todo un problema. Es una canción de la que se han hecho muchas versiones. Simon and Garfunkel tiene una versión de este tema, y es un tema folclórico con una melodía muy linda. Pancho Sasso le hace una letra y la canta, que bueno, quizás es la letra un poco más accidentada del disco, que no es tan sensible con lo que quiero comunicar, es un tanto... Le falta un poco el respeto a los cóndores, pero es bonito. La flauta de Hugo Birovich acá, muy linda. Y después viene Ella en todas partes, que es uno de los temas más trágicos también a nivel lírico. Es un tema más reposadito, sin percusión mucha. Y acá Tilo González, lo mejor de este tema es que Tilo toca el piano en este tema. Tilo mete unos arreglos de clavecín, clavicordio, como se llama ese instrumento precioso, que elevan el tema a un siguiente nivel y queda muy lindo antes del cierre del disco. Muy buen tema ahí en todas partes. Y el disco cierra con AR, A-A-R, A.A.R, que nunca se ha sabido qué significa. Uno investiga y no encuentra. Hay reseñas que hablan del disco y se preguntan qué significa AAR. A mí no se me ocurre qué significa. Quizás qué significará esto. Hay que preguntarle a los congresos cuando los veamos por la calle alguna vez. Pero bueno, es un tema de rock psicodélico. Y un tema de rock psicodélico en un disco como este de folk rock, a momentos poperos, bien bonito, quedaría descolocado. Pero el bluseo de este tema, la improvisación, se había visto anteriormente y funciona un poco de espejo con la parte rifera de Maestranzas de Noche. Y sirve bien como cierre, haciendo ese sándwich con Maestranzas de Noche. Y acá es un regalo este tema, porque muestra a Tilo González tocando un estilo que no es de él, que es el rock. Muestra a Fernando Hurtado con él como base rítmica. Y este tema es la base rítmica. Durante todo el tema, la base rítmica es apabullante. Los dos se lucen, tanto Tilo como Fernando Hurtado. Hay un momento en que se condicen, en un momento brilla más Fernando, y al final hay un solo de percusión de Tilo que queda precioso. Podría aburrir, me recuerda mucho al solo de Moby Dick de Led Zeppelin. Es un solo que podría aburrir, pero no lo es, porque Tilo González es un percusionista de los mejores que he escuchado en mi vida, de los mejores que tuvo este país. Y no aburre. Y dura 10 minutos. Y eso es algo que... Decir que una canción de 10 minutos de rock psicodélico, improvisatoria, llamera, funciona y no aburre, es algo bueno. Sobre todo en un disco como este donde podría quedar descolocada. Fue muy bueno que metieran este tema. Y encima, la guitarra también es muy buena en este tema. El rifeo, el tarararán, tan, 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 así medio zepelinero, queda muy bien, queda muy bien. Es muy buen tema AR. Hay mucha gente a la que no le gusta, lo entiendo porque es diferente al resto del disco y no es por lo que se caracteriza Congreso, pero a mí me encanta y la flauta de Hugo Pirovich en este tema. Hace como algo tipo Ian Anderson, Jethro Tull, hace como una flauta rítmica, como textural, psicodélica, es una locura, es increíble la flauta en este tema. Y es un temazo increíble. AR. Cierra muy bien el disco. En conclusión,
Es un disco que tiene muy buenas canciones, pero que brillaría más si tuviera mejor producción, y que se le podría haber cortado dos temas y sería mucho mejor. Pero es un indicio de que se venía la grandeza para Congreso. Un tema como Maestranza de Noche no te lo hace cualquiera. Agarrar la poesía de Pablo Neruda y hacerle justicia musicalmente no lo hace cualquiera. Y eso, es un disco muy increíble. Después Congreso pasaría algo diferente. Harían una mejora exponencial de su sonido en el disco siguiente. Pasarían a otro mundo más folquero, muchísimo más. Evolucionan todos en sus respectivas áreas. Y este disco es como un recordatorio de cómo empezó la banda, de hacia atrás. Es tipo el volantín de los Jaivas que muestra toda la época anterior a que hicieran discos. Esto es algo muy similar. Y bueno, chicos, televidentes, queridos televidentes, ese fue la reseña a este debut de Congreso llamado El Congreso. Por cierto, la portada no le hace mucha justicia a una banda tan increíble. Y eso, 2 likes, no soy exigente, 2 likes para hacer el video de Terra Incógnita. Vamos a seguir, el próximo video es La Ventana de los Jaivas, disco increíble. Y bueno, muchas gracias por ver, televidentes. Tomen mate.